Muy buenos días, estamos hoy 1 de julio del año 2022. Quiero darle las gracias a la Academia Peruana de la Lengua, quien me permite dictar este curso titulado Ricardo González Vigil, el poeta. Esta mañana me acompaña el doctor Ricardo González Vigil, quien ha aceptado generosamente brindarnos su tiempo para todos los integrantes de este curso, en el cual estaremos trabajando su poesía durante 4 viernes. El doctor Ricardo González Vigil, como saben ustedes, es el crítico literario más importante de nuestro país, pero muy pocas veces conocemos la otra faceta, que también es una faceta apasionante del doctor González Vigil, que es el poeta. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Eliana Vázquez. Es para mí realmente un motivo de enorme satisfacción que hayas elegido mi poesía para hacer este cursillo, y expreso pues mi reconocimiento al apoyo de la Academia Peruana de la Lengua para esta actividad. Muchas gracias, doctor. A mí me gustaría que iniciáramos un poco yéndonos hacia el pasado, es decir, hacia el primer libro de poesía, porque creo que todos y cada uno de nosotros conocemos toda la trayectoria impresionante que tiene el doctor González Vigil como crítico literario, pero muy pocas veces hemos accedido quizá a la lectura de sus textos poéticos. Y a mí me gustaría que retrocedamos en el tiempo y vayamos a este primer libro, doctor, que usted titula Llego hacia ti. En esta edición que estoy mostrando aquí para la cámara, voy a ver los datos bibliográficos, está publicado por Editorial Arica S.A. y data de ¿qué año, doctor, esta publicación? 1973, es decir, que tiene exactamente 49 años de publicación. Vamos a hablar un poco de este primer libro, doctor, y cómo se da este paso de la incursión hacia la poesía, hacia la publicación de los textos poéticos. Coméntenos un poco usted. Bueno, primero brevemente explicaría que yo, incluso antes de leer, cuando escuchaba cuentos y poemas en mi casa, yo siempre he sentido eso que uno termina entendiendo que es una vocación por el mundo de la literatura. Es más antiguo que cualquier recuerdo, es remoto, y cuando ya aprendí a leer y escribir se consolidó, ¿no? Un lector de toda la vida. La necesidad de crear, en un primer momento leía muchas novelas en primaria. Yo me acuerdo que me propuse conscientemente, más o menos a los 11 años, escribir una novela y no salía. Yo no puedo forzar, no me salía, no podía construir, lo dejé. Pero a los 14 años de edad brotó la escritura poética, ¿no? Lo que importa es que yo lo hacía de modo que brotaba de mí, ¿no? Incluso con un compañero de colegio, Alfonso Cabrera, que lo mencioné varios, decíamos que nuestra creencia en inspiración, que era inspiracionismo, le pusimos pretenciosamente a lo que hacíamos. Entonces, buena, mala, todavía muy incipiente, pero sí sentía que las palabras fluían, cosa que no sentía en la novela. Sentía que la escritura fluía. Entonces yo escribí mucho desde los 14 años que no he querido. Después algunas cosas salieron en el colegio, pero eso es como una prehistoria. De toda esa producción escolar solo conservo un poema, y Llego hacia ti, el poema que se llama El tiempo, que lo escribí en quinto de secundaria. En cambio, cuando ya estaba acabando también el colegio, y más claro, en los primeros años universitarios, fue brotando la otra vocación que yo tengo, que me gusta ser profesor, y me gusta ser, yo lo diría con una sola palabra, me gusta ser filólogo. O sea, me gusta editar, comentar, abarca la crítica literaria, pero me encanta editar textos, explicarlos, compartirlos, y eso ya lo sentí al final del colegio, y en la universidad se consolidó, ¿no? Entonces, mientras fui alumno universitario, le dedicaba mucho más tiempo también a la creación, y poco a poco, en la medida que comencé a enseñar muy joven, mientras era alumno, ya me atrajo también la docencia, la investigación en la universidad, y son dos cosas que han ido paralelas, ¿no? La diferencia, yo creo que uno escribe poesía
de un modo más oscuro, sin plan, y nunca pensando en que necesariamente la va a leer otro, es una necesidad de uno. En cambio, si uno es profesor o es crítico, lo hace para otros. Yo quiero ser un puente con otros y siempre he tenido suerte en difundir los estudios que hago, siempre me los han publicado y he tenido clases, entonces esa faceta es más pública. Claro. En cambio, la poesía Más íntima. más íntima, ¿no? Eso lo explico porque, y bueno, yendo a Llego hacia ti es un libro que abarca poemas desde 1965 hasta 1972. Y como dice la presentación, es una especie de autobiografía interna. Y viéndolo con el tiempo cada vez más claro, a mí me gustaba mucho leer los relatos que uno llama novelas Bildungsroman, novelas de aprendizaje. Joyce, Proust, Thomas Mann, aquí en el Perú, digamos, Los ríos profundos, Las y los perros, Mundo para Julius, son novelas formativas. Eso que implica un aprendizaje de la vida en la novela, curiosamente yo me di cuenta cada vez más claro, y ya lo tuve la visión completa del libro en agosto del 71, me di cuenta que yo podía hilar mis libros y que fueran como un aprendizaje, como un itinerario, ¿no? Entonces hay como un trasfondo de aprendizaje que comienza con la soledad. Yo muy pronto jugaba con la división sol y da, a la vez estar solitario y a la vez estar viviendo esa especie de edad solar que es la pubertad, la adolescencia, especie de florecimiento. Cuando en el año 67, en la segunda edición de 100 años de soledad, cosa que parece que García Márquez no lo dijo, pero pusieron en la carátula volteada la E, ahí estaba, pero yo no he imitado eso, o sea, yo separaba soledad, pero la E volteada. Bueno, te digo porque después vi la misma sugerencia en la carátula de 100 años de soledad, ¿no? Bueno, la cuestión es que de una soledad interna se pasa a una serie de acercamientos, un cuestionamiento de esa soledad. En la edición de Llego hacia ti, el libro consta de 5 partes. La segunda parte se llama Primer acercamiento, la tercera parte se llama Segundo acercamiento a la palabra, la cuarta se llama Tercer acercamiento a la alegría y termina con Llego hacia ti. Cuando me pidieron un libro que reuniera mi poesía, que fue el tercero que publiqué, Ser sin ser, le hice una poda tremenda. Llego hacia ti, en su primera versión tiene 5 partes y 70 poemas, en la que se puede leer ahora en Ser sin ser y en Lectura Mundo, se reduce a 40 poemas y solo son 4 partes. Es suprimido Primer acercamiento, ¿no? Una autocrítica. A veces me da pena, ¿no? Porque hay cosas que rescato de la... Eso lo quería... Exacto, eso da pena. ¿Qué le parece si escoge algunos poemas de esta primera edición que de repente no se ubiquen en las siguientes ediciones, como para que pueda compartir con todos los participantes del curso? Y así podemos escuchar su propia poesía en su propia voz. Sí. Por ejemplo, mira, algunos poemas cayeron porque yo percibía en exceso la influencia. Por ejemplo, este poema, Voy al encuentro, totalmente es el lenguaje de Javier Heró. ¡Qué maravilla! Y eso también es importante, que a partir de la poesía vamos recorriendo toda una tradición literaria, ¿no? Quito algunas cosas, ¿no? Quizá más interesantes son, el primer acercamiento era como un cuestionamiento de mi vida, por qué yo, que me consideraba católico, cristiano, no ejercía una apertura mayor, no salía de mi soledad. Y entonces alguno que no se conserva entonces en la final, por ejemplo que dice,
hubiera venido preparado, ¿no? Pero hay que leer poesía. Es muy interesante escucharla en la voz del propio autor. Difícil de escoger así. Voy a leer una parte, nomás pues es un poema muy largo. El poema que comienza primer acercamiento lo escribí de verdad, no es ficción. Después de que se había celebrado que cumplí 19 años, ¿no? Ya 2, 3 de la mañana me quedé y sentí que había que escribir este examen de conciencia, dice. El poema dice: ¿y por qué no seguir oscureciendo en silencio como la noche, aunque el día muera? Tener que recordarme lo he propuesto, en el barrio acostados todos, en mi casa con cumpleaños moribundo, tenerme lo he propuesto. 6 veces tomo la pluma por 6ª vez, ya concluidos los 19 años, para confesar la necesidad de la lámpara, la sed de las palabras luminosas que evitan las tinieblas. Por esta vez no deseo corregir, no busco los versos, para lecturas posteriores no los dejo. Es verdad, yo corrijo mucho, pero nunca lo he corregido. Hoy, mi cumpleaños, 19 años, el recuerdo, único día para estas voces. Me propuse recordar los años que me distancian, los meses de los versos exactamente. He conseguido rescatar datos pequeños, valiosos. No escribía desde el año pasado, meses 10, entre octubre o acaso septiembre, y por entonces retornaba 8 meses después de las decepciones grandes que a contar serían el anterior año, entre acaso septiembre u octubre de 1966, dolor de largos meses de orgullo de escritor, y solo queda un simulacro de concurso rememorar y un trío de payasadas cuando estaba en el grado secundario, 3er año. O sea, aquí estoy aludiendo que yo me presenté a los Juegos Florales y fracasé cuando estaba en primaria y secundaria, y eso me hizo una para. Claro. ¿Te das cuenta? Pero imagínense, mire dónde llegó ahora que está en este año, además próximo a cumplir 73 años, ¿verdad, doctor? Dentro de muy pocos días. Entonces, ¿cómo está ese cuestionamiento, no? Ahora, qué maravilla, porque son poemas, y si bien son muy íntimos, ¿no? Claro. Hay un existencialismo puro que se van dando a lo largo de cada uno de los versos, ¿no? Sí. Me ha gustado mucho. Sí, hay varios. Son quizá más directos, más explícitos. Exacto. ¿No? Más explícitos. Es la palabra tal cual, ¿no? Sí, sí. Un poco lo he suprimido con una cuestión de ser más expresivo, ¿no? Por ejemplo, en este poema del acercamiento a la palabra, hora de docencia, entre sillas bellamente incómodas, asisto a la voz interminable del análisis. Este es en prosa, perdón, un poema en prosa. Entre sillas bellamente incómodas, asisto a la voz interminable del análisis. Eres un abrir y cerrar de hojas, lento, lejanamente fértil, si en cada hora atinaras a descifrar lo ausente. ¿Qué te diré? He regresado aquí, en la pequeña biblioteca, seguimos acorralando nuestras fervientes experiencias. Por ti, varias casonas continúan. A la vuelta del recuerdo reanudo nuevas listas para escuchar tu rostro múltiple. Si en cada hora sujetaras esta mano que no dormita, así es como mi juventud aumenta en la distancia. A donde vaya seré diáfano, preciso, inútilmente convincente, y en cada poema que te explique, la pena crecerá. Tus ojos, las mismas pizarras insatisfechas que apenas enciendo. Cualquier día es este día. Por ti el escrutinio, el torpe hastío. Claro, cierta alegría existe, alguien que instala con entusiasmo su opinión en tierras propias, y la lección es recta, mi pulso en plena esfera. Alguna vez comprenderemos que la tarde es doblemente libre, entonces abriremos una gaveta que nada clasifica. Qué maravilla, me encantó. De docente, ¿no? Exacto, bueno, que usted ha ejercido la docencia toda su vida. O sea, es una poesía bastante vivencial, ¿no? Y a grandes rasgos, te digo, leyéndome a mí mismo, es como si de la soledad uno intentara salir a través de la comunicación, del lenguaje, de la palabra, donde el centro es la poesía, pero el riesgo es de que se convierte en un acto también un poco narcisista, donde uno espera que lo consideren genial, es la burla ahí, entonces vuelve a ser un acto en el fondo solapadamente egoísta, individualista. Entonces el siguiente acercamiento
es a la pareja amorosa, que yo le llamo acercamiento a la alegría. Como que recién descubro la alegría a través del amor, ¿no? Entonces, eso también termina volviéndose algo engañoso. Y la última parte descubre que lo único que puede llenar mi búsqueda es acercarme a Dios, ti con mayúscula, ¿no? Llego hacia ti. Es todo, claro. todo un itinerario, proceso, un itinerario, ¿no? Exactamente. Ahora, creo que lo más llamativo cuando uno ve el libro, conoce la primera edición, es que otra pasión que paralelamente se fue desarrollando en mí desde secundaria es el cine. Nunca he pensado hacer cine, pero me encantaba, cinéfilo, crítico. Después, por falta de tiempo, lo he descuidado. Pero cuando estaba en la universidad, iba todo el rato, y cuando fui colaborador de la revista Hablemos de Cine, que fui el año 70, 71, 72, veía todo lo que daban, ¿no? Me iba... Qué bonito trabajo. Porque además uno iba a las salas, no es como ahora que lo hizo en una maquinita. Ahora uno iba lo físicamente, claro. Iba 3 veces al día a ver películas cuando tenía tiempo. Entonces, eso me llevó a que cuando yo decía, ¿cómo presentar? Yo veía que los libros de poesía normalmente la gente pide a pintores o dibujos, pero aunque me gustan las artes plásticas, no me gustan como el cine. Y quería que fuera algo narrativo, como es el cine, ¿no? Porque en la poesía había un relato. Entonces, se me ocurrió, ¿no?, que las ilustraciones de la carátula, el Berman, ¿no? Berman, de Persona de Berman. Después, varios años después, yo vi que un grupo de rock le puso en la carátula de su disco. Yo lo he hecho antes, no estoy copiando. Usted es el pionero. Como 20 años después. Nadie le puede quitar eso. Es un lindo fotograma de Persona. Lindo. Que además juega, llevo hacia ti. Y cada parte tiene fotogramas de soledad, por ejemplo, está ahí James Dean, así. Fotogramas de cuestionamiento, está El proceso de Orson Welles, así. Hay fotogramas de... Sí, es una edición valiosa, una edición que me imagino que ya no podemos encontrar ejemplares de esa edición. 8,5, que sigue siendo mi película favorita, El cuestionamiento del creador. Para mí sigue siendo mi película máxima. El cuestionamiento que hace Fellini, que de repente todo es un acto egoísta nomás. Ahí para captarla, porque esta es una edición que ya no vamos a poder encontrar. Está Marcello Mastroianni en 8,5. Y así, ¿no? Entonces te decía que eso, aquí hay, y dentro hay unas que cito películas, ¿no? Entonces hay un diálogo con el cine, ¿no? Que yo dije, mejor soy coherente. Es como después cuando Carlos Zúñiga... Así es, aparece esta manzana mordida. Esto también no se conserva igual después, porque en esta ocasión, acá hay un poema, en Llego hacia ti hay un poema visual, pero acá se me ocurrió que las ilustraciones debían ser poemas visuales. Entonces, si tú ves, dice figura 1, figura 2, figura 3. Después me he quedado solo con la figura 2, pero acá son 3. Y entonces, por ejemplo, acá tú ves cómo juego con las palabras. Se llamaba acercamiento, ahora dice acercamiento, miento, pero miento. En los dos sentidos, de mentir y de mentar, de mencionar. Entonces, el acercamiento, desde ti llego, desde ti, soledad, dédalos. Entonces hago juego. Présteme para ver si la cámara ¿no? ahí puede hacernos juego. Es una mezcla, zoom para que se vean a qué se está refiriendo el doctor. Es la poesía visual. Exacto, con esta técnica que es la poesía visual. Pero y que tipo además, concreta. Exacto. Es un arte conceptual. A ver si podemos hacerle un zoom ahí. Muy conceptual, exactamente, muy cerebral. Pero es una maravilla. Doctor, entrando a este punto, ya está, creo, ahí nos dice nuestro amigo en la cámara que ya está. ¿Cómo se considera usted dentro de su generación? Porque es una generación muy especial, la generación de poesía a la que usted pertenece, ¿verdad? Bueno, mira, yo estoy dentro de lo que se llama la generación del 70, porque irrumpió alrededor del 70, pero la etapa formativa, como digo, es los años 60, ¿no? O sea, la etapa formativa de uno, yo acabé la universidad del 70, mi formación es 66-70, por eso hay una sección que dice el 60 era una fiesta, esa época maravillosa. Entonces, creo que los hechos históricos que nos marcan son sobre todo
acontecimientos que hay desde el 65 hasta el 70. Incluso yo estoy como mi compañero de estudios, Alberto Flores Galindo, creo que más interesante sería llamar la generación del 68. Exactamente. ¿No? Porque es un año simbólico, ¿no? No solo en el Perú, a nivel mundial. Yo creo que es más simbólico la generación del 68. Ahora, es una generación que le ha prestado atención a grupos irreverentes, neovanguardistas, el más importante es el movimiento bracero, pero ha habido varios que salieron en distintos. Pero aparte de la importancia que no niego, es muy rica y hay otras tendencias. Y en la Universidad Católica, el Centro Federado de Letras, me acuerdo que estaba Mariano Benítez, me buscaron, yo ya estaba muy avanzado en los estudios, me dijeron, Ricardo, queremos crear un grupo que se dedique a actividades literarias. Y ahí Antonio se acordará, porque también entró al comienzo, formamos el Círculo de Letras Cirle, Exacto, Cirle, un movimiento el año histórico. 69, y yo lo coordiné al comienzo y tuve tiempo bastante hasta el 70, entonces con la ayuda de varios, sobre todo los más activos eran Nicolás Dierovi, el Chato Gabriel Granda, ¿no? El Gato Tamayo, ¿no? Gustavo Tamayo, un grupo teníamos, y Yerobi además buscaba el apoyo de sus amigos de la revista Collage, ¿no? Hicimos un mural, recital, publicamos libros, un cuaderno Cirle. Entonces, si quieres, como actividad grupal, e incluso soñamos algo que nunca se concretó, visitar a grupos de todas las universidades y Qué formar maravilla, como un movimiento. Pero no llegó, llegué a visitar, me acuerdo, a la Universidad Garcilaso, ahí lo conocí a Toro Montalvo, que tenía un grupo ahí, Gardelave se llamaba, estaba Ricardo Melgar. Entonces, la cuestión es que, de otro lado, por ejemplo, yo había estudiado en el colegio con José Rosa Ribeiro, que tenía Estación Reunida en San Marcos, había vínculos, ¿no? Bueno, la cuestión es que, de alguna manera, aunque yo más me he dedicado en esa época a la docencia y más era crítico de cine, no de libros, más paraba con Hablemos de Cine, me daba tiempo, más paraba con lo de Hablemos de Cine. Sí he participado, activamente en las actividades de esta generación. De la generación del 70, ¿no? Y después he ido conociendo y me ha parecido importante rescatar gente que aparece en Oriente, en Puno, en otros sitios. Exacto, en otros lados del Perú. Es una ¿no? generación que presta voz a la variedad multicultural, ¿no? Toda Entonces, esta variedad que tenemos yo en siempre, el Perú. como fue una generación muy parricida contra la anterior, bueno, siempre la las trataron de generaciones silenciar, tienen, ¿no? claro, tienen esa En característica, mi labor crítica, ¿no? he tratado de rescatarlos un claro, poco de ese silencio al que a veces condenamos injustamente así a es. Tanto poetas varones como a poetas mujeres Así de es. esa generación, que Claro. es una generación para mí muy importante. En las mujeres está pues ahí, por ejemplo, Carmen Ollé, Carmen de esa Ollé, generación. Sonia Luz Carrillo. Lo que pasa es que su libro aparece mucho Así después, es. María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo, ¿no? exacto, es una Águeda generación. Castañeda. ¿no? Así es. ¿No? Entonces hay Sonia Luz Carrillo, Sonia como Luz tú dices. Carrillo, sí, y la verdad tardíamente ingresó conmigo Ana María García. Ana María García, exactamente, Ana María que García, también es del pertenece mismo a esa año, generación. ¿no? Exacto, Entonces, es una muy buena poeta, hay además. Hay voces poéticas muy importantes, tanto Claro. de varones como de mujeres, Así creo es. yo, ¿no? Pero me gusta mucho esa participación activa en su generación. Vamos a pasar al siguiente libro publicado. Bueno, habíamos visto este número de La Manzana Mordida, que ya hicimos ahí. Es el segundo un zoom poemario, para muy ustedes. breve. Miren cómo contrasta. Miren, claro, la dimensión. Acá hay 70 poemas, ¿no? Y acá tenemos un pequeño librito, ¿no es cierto? Una plaqueta que es Silencio Inverso, que además los títulos son muy connotativos, claro. Doctor. Me gusta mucho ese manejo que tiene usted con la palabra, con el lenguaje definitivamente, y con su propia poesía. Va a aparecer, ¿no es cierto?, el siguiente libro que se va a titular Ser sin ser, que aparece ¿en qué año, doctor? Es del año 80, perdón, ya me olvido. Sí, yo también estoy viendo... 87, ¿no? Estoy viendo la... Sí, 87. Lima, 1987, Ser sin ser, poesía que reunida del año 1965 al año 1986. Claro. Es una primera reunión porque una persona que me conocía, que tenía una imprenta,
me dijo, pero usted no se publica, no lo conocen como difunde. crítico. Exacto, lo conocen como crítico, y no me como gusta poeta. su poesía, entonces... Es que es una muy buena, muy valiosa como te digo, poesía. poco difundida, más bien. Y esperamos que este curso ayude precisamente a difundir su poesía, claro, su tarea también como poeta. No quise abusar porque yo le saco su libro, pero, o sea, me lo obsequió. Entonces, a la vez que decía que había que depurarlo, también porque no sea tantas páginas, lo dejé en 40. Y incluso bajamos de 70 a 40 suprimí poemas. dos poemas visuales de Silencio Inverso y le agregué un tercer libro que era nuevo, inédito, Claro de Sol. Siempre son 3, ¿no? Y es número cabalístico, siguiendo un poco su pasión por Vallejo, me imagino, ¿verdad? No, es una... no, ¿O es una cuestión personal? No, es algo cristiano, ¿no? Trinitario. La Trinidad. Le debe más a Dante que a Vallejo. Más incluso, a Dante. ¿no? Más a Dante, pero por supuesto Vallejo. De hecho, ¿no? Vallejo, como digamos, consolida el gusto por el 3. ¿no? Por el 3, pero el número tiene su 3, base, claro. La misma base que tiene Vallejo. Vallejo también es bíblico, cristiano. Exacto. Hay toda una tradición dialéctica. La triada dialéctica. Sí. Eso opera en mí. Ahora, yo siempre he construido libros, o sea, pero es bien curioso. Yo necesito tener escritos casi todos los poemas de un libro para que recién me dé cuenta que es un libro. O sea, yo no... Es un proceso. Como soy una persona crítica, racional, la gente puede creer que yo planeo escribir, no. La poesía me sale... Claro, es otro género. Me sale de modo oscuro, claro, ¿no? Nunca se sabe qué va a pasar con la poesía. Cuando ya se atraen los poemas, entre sí me doy cuenta que forman un conjunto. Ya hay un conjunto. Entonces, ahí ya opera el lector de mí mismo, que le doy forma, y ahí a mí me ha influido mucho Jorge Guillén, el español. Ya se nota, Llego hacia ti, son 70 poemas, cada parte 14 poemas. Lo reduzco después 40, 10, o sea, esa cosa como cántico, ¿no? O sea, y entre Jorge Guillén, mi amistad con Javier Sologuren, que escribía Vida Continua, sí, y la admiración por Las Flores del Mal, de Baudelaire, Las Hojas de Hierba, de Whitman, la idea, ¿por qué no reunirlos como si formaran un libro? Esos dos editados y el nuevo, agrupados con un título, ¿no? Un poco reunirlo, y la influencia de Octavio Paz, que yo lo enseñaba mucho, entonces junto, después después de Ser Sin Ser, vamos a ir al siguiente. En el centenario de Vallejo, publico a Flor de Mundo en una colección de homenaje a Vallejo. Vamos a mostrar. Este es un homenaje a César Vallejo. Es del 92. Año 1992, centenario exactamente de César Vallejo. Después Fíjense Jaime Campodónico. A Flor de Mundo. Jaime Campodónico me invita y le doy un nuevo libro que es del 97, Génesis Continuo. Génesis Continuo. Árbol de poemas. ¿No? Un poemario además muy conocido, muy difundido, ya aquí en la edición, la colección del Sol Blanco de Jaime Campodónico, que es sumamente además un editor muy importante, ¿no? Para el trabajo de la historia de la literatura peruana. Aquí hay además comentarios de Javier Sologuren, de Augusto Tamayo Vargas, ¿no? Por ejemplo, voy a leerles el comentario que hace el doctor Augusto Tamayo Vargas. Dice: Ricardo González Vigil es un poeta singular, ajeno a las capillas y entregado a la creación literaria, a la lectura y a la enseñanza universitaria. Nos da esta prueba eficaz de su lenguaje poético, donde la imagen es contenido existencial, adquirido en sus propias intuiciones y en la lectura paciente y absorbedora de lecturas en que infatigablemente se sumerge al par que en el ensueño y en la observación inmediata de las cosas en pleno estado de vigilia. Augusto Tamayo Vargas, qué maravilla. Luego Javier Sologuren dice: la poesía de González Vigil es un reiterado conato de innovación, cierto, pero también de diálogo, con Dios, con sus seres queridos, con sus amigos, consigo mismo, con la poesía.
Ese carácter es para mí el más resaltante, el que le confiere sus más netos rasgos de identidad, partiendo de la siempre radical experiencia de la soledad que conlleva la condición humana y que debe ser el meollo de toda pulsión expresiva. Sale en busca del otro, su semejante, que es necesario para sentirse ser uno mismo, para no disolverse en la nebulosa de lo inconsciente. Javier Solóuren. Qué maravilla, doctor. Es una edición linda. A mí me gusta mucho este Génesis continuo. Ahora, yo quisiera decir algo. Por supuesto. Que creo que diferencia el primer trío, que lo Así es. y que marca la diferencia con La Flor del Mundo. Y es que el primer trío corresponde a una época en la cual, como poeta, yo no internalizo tanto la dimensión social, cultural, histórica. Es una poesía más íntima, personal, y si quieres una experiencia más solo occidental, de una persona que lee la literatura contemporánea y además que frecuentaba el Instituto Riagüero, hablar de poesía pura, hablar de surrealismo, Luis Jaime Cisneros con Góngora, con Nuevo Barroco. Yo hice una tesis sobre el manierismo, manejaba mucho todos esos parámetros, pero lentamente, producto de los cursos, de las lecturas y de que comencé los comentarios a Inca Garcilaso sobre el libro de los años 80, todo eso me hizo ir girando a otro lado, al Perú profundo, si querés. Me hizo ir girando. Bueno, mi familia es de la sierra, yo habré nacido aquí en la costa, mi esposa es de Huancayo y tiene ancestros amazónicos. Entonces, toda esa cosa que no, en la medida también que trabajaba cada vez más a Vallejo, sobre todo, pero también al Inca Garcilaso, a Arguedas, y me iba interesando. Yo soy también ya en los 80 comienzo a interesarme por Gamaliel Churata, que todavía, Exacto, que todavía no estaba tan rankeado académicamente. Como Entonces la cuestión, y siempre me gustaba Ciro Alegría, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que, en pocas palabras, yo siento que, como diría Churata, esa célula de herencia, las raíces entran, ¿no? Entonces, fue una magnífica oportunidad hacerle un homenaje a Vallejo, como me invitó Santiago Aguilar, y hice un libro que tiene a Ana Murin. Los dos. Poemas son Ana Murin, una visión andino, ¿no? Flor del Mundo. Y en general, yo creo que la diferencia es que es más consciente de lo interindividual, la poesía en esta etapa, ¿no? Exacto. Después de Génesis Continuo, la agrego. Así es. Cuando me invita, va a venir Lectura Mundo, ¿no es cierto? Pedro López Gamín, el gran editor, que además por años ha trabajado. Todo lo que decía, tú tienes que, hace tiempo que no logres su poesía, se entusiasmó, entonces repetí Ser sin ser y le agregué una nueva parte que se llama Ser por ser. Ser por ser, qué maravilla. Hay un juego, claro. Le cojo Génesis Continuo y algo nuevo que se llama Concierto para Lectores. Qué bonito. ¿No? Que la tarea que yo tengo de ser un intermediario. Así es, que es la función más importante de su carrera profesional. Su carrera. La labor de crítico, ¿no? Entonces, claro. Hay una. Qué bonito ese juego, además, ¿no? Y me defino como una persona que leo, luego soy. Exacto. Leo, luego soy. A punta de lectura existo, ¿no? Entonces, digamos lectura mundo, ¿te das cuenta? Entonces, pero a su vez, como esas cosas de Jorge Guillén, se mantienen los títulos de las partes. Exacto. Va construyendo, ¿no? Exacto. Se construye un corpus. corpus. La posibilidad que haya otro después, porque lógico, uno nunca termina de escribir, ¿no es cierto? Vamos a mostrar la portada de Lectura Mundo, que es una edición preciosa, linda edición, aquí para esta cámara, porque acá estamos haciendo todo un trabajo, así que me van a perdonar allí. Yo también las quiero, por supuesto, esas fotos. Esta es una edición de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que se titula Lectura Mundo y que fue publicada, vamos a ver el año de edición, porque acá ya deben estar todo. Esta es poesía reunida del año 1965 al año 2003, y la edición es de junio del año 2003. Claro. Y el año
Harold Alba, que comenzaba con su actividad literaria, con su Festival de Primavera Poética. Sacaba unos libros muy baratitos, populares. Así es. Me buscó y me dijo, quiero publicar poemas de usted. Entonces, y yo saqué poemas de amor de los libros anteriores y le agregué poemas inéditos, pero como me gusta la arquitectura, hice un libro con sus partes. La mayor parte son poemas que están ahí. Claro. ¿No? Entonces establezco otra vuelta ¿no? Rimas sin rimas, girasol múltiple, altura de mujer. Entonces, hasta cuando hago una especie de selección temática, quiero que sea un libro. Exacto. Tiene una organización, hay una planificación, exacto. El crítico, ahí está, ¿no? Es como cuando el lector de mí mismo. El lector de claro, es que es difícil, ¿no? Cómo criticarse a sí mismo y cómo leerse a sí mismo. Después Carlos Alba en su Primavera Poética. Así es, le parece. Decidió que uno de los autores invitados 2018 era yo, entonces siempre pide o un poemario o una antología, entonces la armé Vida Compartida. Vida Compartida, que son los dos libros que además podemos encontrar en librerías, ¿verdad, doctor? Claro. Lo pueden encontrar todos los participantes de nuestro curso, que está hecho por Mascapacha Editores, que es la editorial del doctor González Vigil. Por si no lo saben, él también tiene una editorial, también es un editor. Esta es una linda edición que pueden ustedes conseguir en todas las librerías acá en Lima, y me imagino que también en unas provincias, ciudades de nuestro país pueden conseguir esta linda edición para que ustedes la tengan, Poemas de Amor, y si no, se contactan conmigo para yo darles precisamente dónde pueden ubicarla. Es una linda edición que sale por Mascapaicha el año 2018, como ha mencionado el doctor. Segunda edición, porque hay una primera, así es. Hay una primera edición que es la del 2004 de Harold Alba, ¿no? Esta es ya la propia, digamos. Cuando Harold me pide, yo le hago esta antología, ya no temática, toda mi poesía, pero otra vuelta la vuelvo un libro. Claro. Y tiene también poemas inéditos. Mira, y es interesante. Le pongo un título, Vida Compartida, ¿no? Qué lindo, que además son emblemáticos los títulos. Define bastante, así es. Porque ¿qué es la vida sino el compartir con otros, no? Define bastante una actitud ante la literatura. Y es lo que usted ha hecho toda su vida. Cuando lees un libro, tú te beneficias de vida acumulada por alguien. Así es. Como años escribir ese libro, uno lo lee en poco tiempo y te enriqueces. Es verdad. Como una vida, y a veces toda una cultura, toda una época que llega a través de un libro, ¿no? Entonces, ahora, pero fíjate ya con la teoría, el que sigue se da cuenta. En Vida Compartida he recuperado las 5 partes del primer libro. ¡Qué maravilla! Ese diálogo, ¿no? Intertextual entre un libro y el otro. Entonces, de alguna manera mantengo, ahora vuelvo a la de 5. Así es, vuelve al 5. ¿no? Doctor, a mí me gustaría pedirle que lea algunos poemas de este libro, porque tiene poemas de amor maravillosos, y luego vamos a cerrar con algún texto que usted quiera compartir de Vida Compartida, que voy a también mostrarle a la cámara para que el trabajo que estamos haciendo aquí de edición quede registrado con las fotos de las carátulas de los libros del doctor González Vigil. Este es el libro más reciente, digamos, que también se ubica en librerías, ¿verdad, doctor? ¿No es cierto? Está también en librerías, este también lo pueden ustedes conseguir, Vida Compartida, para todos los participantes de este curso que están interesados en los libros del doctor. Ahí les comparto la carátula. Vamos a dejar al doctor González Vigil leyendo algunos poemas de su libro titulado Poemas de Amor, publicado el año 2018 por su propia editorial. Génesis cotidiano. Duermo rodeado de tinieblas, sumergido en las aguas incontrolables de los sueños, sin señas precisas de identidad, sin forma fija. Y aquí que la luz abre mis ojos. Mis poros se despiertan, palpando la fuga consumada de la noche, y mi mente se despereza, sacudiendo la niebla que la aturde. Mi identidad retorna, separando las aguas soterradas del deseo y las aguas transfiguradoras del ideal. La realidad comienza a imponer sus contornos a mi voluntad y mi imaginación. Amodorrado todavía, estreno mis pasos y descubro mis facciones al lavarlas. Mientras me visto rutinariamente, las plantas me cubren de oxígeno desde todas las ventanas, liberando árboles en mi tronco,
en mis extremidades. Convocado por el verdor, asomo al jardín para que el sol me habite. Los animales de la casa me circunden y mi ser entero emerja a plenitud. Es entonces que mi esposa brota, condensando todo: luz, firmamento, aguas, suelo, jardín, sol, seres vivientes. La abrazo al centro de mi existencia, nacido de la espuma de mi corazón, haciéndolo corazón, en tanto tener corazón supone ser pareja, comunión, sangre compartida. Por fin estoy completo, recreado por el amor, para el amor, todos los días. Bravo. Es un hermoso texto, me encanta. Sí, otro más de amor y luego cerramos con alguno de esta reciente publicación. Cantor primero. Te quiero aunque no quieras. Te lo digo a gritos, mirándote, llamándote sin voz alguna, hiriendo tu rubor. Quiero tocarte, anudarme a ti, hundirme en esas aguas que descubro en todo tu ser, mirándome, llamándome desde la primera vez a gritos, sin palabras que les permita pronunciar. Te quiero a gritos. Me quieres a gritos tú también, aunque no quieras escucharlo, sangrando a muerte en tu rubor. Excelente. Bravo. Estoy segura que muchas mujeres van a aplaudirlo, doctor, porque son unos hermosos textos. Vida compartida. Este poema que se llama Hoja de Vida. Vida. Me he pasado toda la vida leyendo, amándote a plenitud, como un libro, abriéndote, penetrándote, haciéndote mía, como una biblioteca, recorriéndote, compartiendo tus tesoros, haciéndote inacabablemente nuestro, con la música de las esferas, con el libro de la naturaleza, con el verbo de Dios palpitando en cada corazón. Leyendo, te me has entregado por entero. Todas las vidas me han pasado así. Bravo. Bravo, bravo. Bueno, acá estamos sin público. Pero estoy seguro que ustedes ahí al otro lado van a estar muy felices de esta lectura. Hay un poema que es como una síntesis generacional, que es Retrato en carne viva. Es un poco largo. Perfecto, léalo. Con ese poema cerramos esta entrevista maravillosa y le agradecemos por su tiempo tan generoso. Un poema que más claramente reconstruye esos años claves que son 1967 y 1968. Todos son acontecimientos personales y históricos, ¿no? Lleno de sangre y ansiedad, de luces y banderas, portabas tus 18 años con el delirio sin borde de quien abandona la proyección de una película en la que un adolescente se suicida, dulcemente se suicida. Y luego, a saltos, casi eufórico, corriendo con vehemencia creciente por el jirón de la unión, sangoloteando la multitud, esparce la floración continua de la vida, la magia incomprensible de crecer y despertar sonámbulo de hábitos. Claro que te aturdía la realidad. Pronto sabrás lo que es la vida. Por supuesto, debes ajustarte a lo que exigen los hechos. Ya no sabías cómo. Cuando pasen los años te darán risa estos problemas, pero es que los años suelen pasar alguna vez a tiempo. Claro
que igualmente desconcertabas a muchos y a tus familiares, no hacías otra cosa que aturdirlos, auxiliado por la música juvenil, los cineclubes, las amistades socialmente dudosas, la ausencia de compromisos cotizables, la decisión de no estudiar derecho, diplomacia o vayas a saber qué pingo enmascarada, la cruenta plenitud de los crepúsculos, la necesidad de tornar a casa después de medianoche y no acostarse sin desflorar la madrugada, las frases molotov, la soledad irresistible de la poesía, y el vértigo, la náusea, el vacío, latentes, ubículos, obscenos, tragándose las aguas del Génesis. En el patio de letras ya no existe. En la calle Amargura abarrota de libros tu memoria. En el Instituto Ribabuelo, donde siempre era lunes y caía la garúa como una torre del Sinor deshabitada. En los rincones, una y otra vez por estrenar de Barranco y Miraflores. En el diálogo transeúnte con una generación en ciernes, intensa como una década prodigiosa y violenta, marcada por la revuelta y la ilusión. Respirabas a toda hora 100 años de soledad y los cachorros, la fascinación intacta por Borges y los Beatles, la embriagadora perfección de los clásicos del cine y el rumor tonificante de la Populorum Progressio y las clases de Gustavo Gutiérrez, el Che que caía martirizado dentro de todos, es decir, en la altura genital de Machu Picchu, la primavera de Praga y de París, también la renovada secuela de los Beatles y los hippies a toda hora, tomando el pulso a 1967, dejándote anegar casi sin notarlo por un 1968, ahito de esquinas y horizontes hacia la utopía en perenne éxodo. Con desesperación, con furia, en carne viva, querías hacer algo, lo que fuere, y acariciar un mundo nuevo, la humanidad al fin genuina. Te preparabas al suicidio del amor, al dulce suicidio de amar y ser amado. Borroneaste páginas y páginas en busca del poema que acertara a formular mordazmente que todo seguía igual a un siglo y 4 lustros del manifiesto comunista y a 4 lustros de siglos, peor aún, del Evangelio. Y el poema no llegó, pero los años pasaron. No te ajustaste a los hechos, pero los años pasaron. Nunca toleraste lo que llamaban realidad, pero los años pasaron hasta sumar el doble en tus pisadas. Y todavía hay un adolescente que se suicida, dulcemente se suicida, sin poderlo remediar, y otro que salta, corre, gira en danza frenética, dispuesto a apurar la magia de la vida, volverse incandescente y alumbrar a la multitud con el esplendor de su vuelo. Lima, a los 36 años de edad. Extraordinario poema. Quiero darle las gracias, doctor González Vigil, por habernos regalado esta mañana de poesía. Esta noche iniciamos la primera sesión del curso en la que hablaremos estos 4 viernes de su poesía, y quiero darle las gracias a nombre de todos los cientos de participantes que tenemos inscritos, que no sabemos cómo vamos a soportar ahí el Zoom esta noche y las 4 sesiones que vienen, pero apenas lanzamos la convocatoria para este curso hemos tenido un éxito multitudinario. Quiero, a nombre de todas las personas que participan de este curso, a nombre de todos sus lectores, a nombre de todos los que admiramos su trabajo en la crítica, en la literatura, en la poesía, darle las gracias. Qué pena que en el vocabulario de lengua española no existan más palabras, pero simplemente es decirle muchas gracias por habernos regalado todo este trabajo, todos estos años dedicados a la docencia, a la literatura, que lo han convertido a usted hoy en día en el crítico más importante de nuestro país, y que gracias a usted, como usted comentado a lo largo de este último poema, podemos conocer la trayectoria, la obra, la vida de Arguedas, de Vallejo y de tantos otros escritores que usted nos ha dado a conocer con tantas antologías. Acaba usted de publicar una antología de cuentos de la pandemia, que ha sido un libro muy exitoso en estas últimas ferias que hemos tenido a lo largo y ancho de todo nuestro país, y queremos darle eso. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por regalarnos su tiempo esta mañana. Gracias por darnos la literatura a todos y cada uno de nosotros. Muy buen día. Soy yo el que debo agradecer
porque tú ayudas a que este concierto de mi vida compartida tenga cada vez más lectores. Así será. Tendremos muchos más lectores, millones de lectores. Muchas gracias.